Estimados participantes, bienvenidos a la clase complementaria del curso taller Gestión de Obras Públicas aplicada a la nueva ley de contrataciones del Estado. En esta oportunidad vamos a tratar lo correspondiente a penalidades y arbitraje, la que habla Magíster Susi Ramos Gallegos, expositor. Penalidad. Conforme al artículo 133 de la Ley de Contrataciones del Estado y el reglamento, establece la penalidad por mora en la ejecución de la prestación, o la gestación de la prestación o del contrato, ¿no? Acá indica claramente que se cobra una penalidad por cada día de atraso. Esta penalidad está establecida directamente a la demora en la entrega del servicio, a la entrega, en este sentido, a la demora de la entrega de la obra, o también puede ser aplicado también para las consultorías o la entrega de los bienes, es para todo en general. El monto máximo a cobrar es el 10% del monto del contrato vigente, más a eso no se puede aplicar. La aplicación es automática según la fórmula que está prevista en el reglamento. Si se llega a cubrir el máximo de la penalidad, que es el 10%, la entidad podrá tomar la decisión de resolver el contrato. Otras penalidades es las que se pueden establecer en las bases, que a la vez, para establecerse en las bases, debe estar establecido en los términos de referencia cuál es responsable el usuario. Estas otras penalidades pueden aplicarse siempre y cuando sean objetivas, razonables y congruentes con el objeto a contratar. El monto lo puedes establecer ya sea con porcentajes de UITs o puedes establecerlo de acuerdo a la modalidad que se aplican las penalidades en el reglamento. Estas otras penalidades, de forma conjunta con la penalidad en la demora en la entrega de la obra o del servicio de consultoría, las dos no pueden sumar más del 10%, sino será motivo causal para resolver el contrato. Al respecto, hay que tener el cuidado del caso en la aplicación de estas otras penalidades. Si no están debidamente sustentadas en el término de referencia, a la vez en las bases administrativas que quedarán como bases integradas y a la vez forman parte del contrato para la ejecución de la obra o el servicio de la consultoría, entonces no van a tener ustedes el sustento legal para poderlos aplicar. Entonces hay que tener el cuidado del caso, visto que se puede ver que en la ejecución de una obra o un servicio de consultoría puede el proveedor o el contratista, es lo mismo, entrar en penalidad. Puedes tú hasta constatar el hecho, pero si no tienes el debido sustento no podrás aplicar ninguna penalidad al respecto. El artículo 162 es una nueva penalidad que está impuesta o que rige a partir de este nuevo reglamento. Es algo novedoso. En cambio, lo anterior no es novedoso porque ya se había aplicado en la antigua ley de contrataciones, más en las otras no, pero sí en la antigua. Esta sí es una novedad y es un aporte para poder mejorar el control en lo que compete al personal propuesto por el contratista o también por el consultor o el servicio de supervisión o también el equipo de profesional técnica que está a cargo de una elaboración de un expediente técnico, ¿no? Entonces aplica para los dos y es relacionado a la obligación del contratista de ejecutar el contrato con el personal ofertado. ¿Dónde yo puedo saber cuál es el personal ofertado? Esto se puede verificar en la propuesta técnica, que está sujeto a un factor de evaluación y que para consultorías tiene mucha fuerza debido a que si hubiera en la posibilidad de un empate, quien define el desempate va a ser el que tiene el mayor alto puntaje en la propuesta técnica, solamente para las consultorías. Entonces, ¿qué nos dice este artículo 162? Que es obligación, es responsabilidad del contratista la ejecución del servicio con el plantel de profesionales ofertados, materia de su propuesta técnica. Responsabilidad del contratista la ejecución del servicio con plantel de profesionales ofertados. En caso termine la relación contractual del contratista y el personal ofertado y la ausencia del personal ofertado, en este caso pondríamos el caso del residente, que podría ser cualquier otro personal, la entidad no haya aprobado el cambio de este personal nuevo propuesto, entonces, ¿qué implica? Que la entidad deberá aplicar una penalidad no menor del 0.5 UIT ni mayor de una UIT por cada día de ausencia. Puntualmente, ejemplo, residente de obra.
Cuando yo quiero hacer un cambio de un residente de obra, tengo que cumplir los plazos establecidos que indica en el reglamento y que lo hemos explicado en clase. ¿Qué pasa si este personal no cumple los requisitos y la entidad ha respondido que es improcedente? Entonces me quedaría sin residente. Habría una ausencia. Por cada día de ausencia del residente de la obra, entonces está sometido a una penalidad. Podría hacer lo mismo con el ingeniero de seguridad si es que hay un cambio del ingeniero de seguridad. Si es que la entidad no aprueba en el plazo indicado para el cambio del ingeniero de seguridad, entonces me quedaría sin ingeniero de seguridad. Ese día que estoy sin ese profesional planteado y en el cual nosotros estamos pagando al contratista o al consultor, en cada día de ausencia debo aplicar esta penalidad estipulada en el reglamento. Si está estipulado en el reglamento, ya no sería necesario poner unas otras penalidades porque ya es algo inmerso. En la cuestión de penalidades, hay 3 penalidades en este reglamento que ya no fuera necesario juntarlos del cuadro de penalidades. Como es 1, por la demora en el servicio; 2, justamente por no cumplir con mantener el personal propuesto, su asistencia del personal propuesto o personal ofertado por parte del contratista o consultor; y la otra, si es que el residente impide el acceso al cuaderno de obra para realizar los asientos al supervisor. Son 3 penalidades muy marcadas en la cual tenemos la potestad de aplicar las debidas sanciones, en las que se deberá cobrar cuando esté debidamente consentido. ¿Qué es consentido? Cuando esté notificado con acto resolutivo, haya pasado los 15 días y no haya reclamo. Si es que hay algún reclamo, genera una controversia, y si hay una controversia, será pasible de solucionar en la otra instancia, que vendría a ser la conciliación o el arbitraje, o capaz con la Junta de Resolución de Disputas. Asimismo, la ley y el reglamento establece: el contrato establecerá las penalidades que deberán aplicarse a contratistas del incumplimiento justificado de las obligaciones contractuales. Así como también se define como mora, ese es el caso para la entrega de la obra. El retraso parcial o total o continuado y acumulativo de cumplimiento de prestaciones consistentes en entrega de bienes, servicios, ejecución de obra, sujetos al cronograma y calendarios contenidos en las bases del proceso o los contratos debidamente suscritos por ambas partes. Acá podemos aplicar la fórmula que se aplica. Esta fórmula se aplica para bienes, servicios u obra. Simplemente hay que respetar los parámetros que nos indica en lo siguiente. Para bienes y servicios y obras, el F0.40 cuando son los plazos menores o iguales a 60. Y para los plazos mayores a 60, para bienes y servicios, el factor será 0.25 y para obras el factor 0.15, ¿no? Después arriba nos dice el monto, es el monto que establece en el contrato, y abajo vendría a ser el plazo en días calendarios, el plazo para la ejecución de la obra o el plazo para el servicio a realizar a través de las consultorías, o el servicio varios o la entrega del bien. Ahora vamos a hablar de los aspectos generales del arbitraje. Los aspectos generales del arbitraje están regidos por la Ley 26572 general, la Ley General del Arbitraje, Decreto Legislativo 1071, que norma la Directiva 002 con su código. Este decreto legislativo es justamente el que maneja esta información, la maneja mucho el OCE. Vamos a ver, esto de Consucode data de años ya muy tiempos, pero no ha sido derogado, a que sí se tiene que respetar. Reglamento del Sistema Nacional del Arbitraje, eso lo podemos ver en la OCE, el texto único ordenado del Sistema Nacional de Conciliación y Arbitraje, que fue aprobado mediante el acto resolutivo, y cuando era Consucode, vuelvo a repetir, como es antiguo, porque data del 2004, pero sigue vigente, todavía no ha sido derogado, por lo tanto sigue surgiendo efectos legales. Modificatorias del reglamento del Sistema Nacional de Arbitraje, ¿no? Sistema Nacional de Arbitraje, OCE, la resolución 172 del 2012, emitido por la OCE, que sigue vigente. Acá, decreto legislativo 1071, decreto legislativo que norma el arbitraje, está vigente desde el 1 de septiembre de 2008.
Está conformado por 78 artículos, 8 títulos, 14ª disposiciones complementarias, 3 disposiciones transitorias, 4 disposiciones modificatorias, única disposición derogatoria y 3 disposiciones finales. Arbitraje. ¿Qué es un arbitraje? Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje. Ojo, primero es la conciliación y después el arbitraje, aunque muchos se van de frente al arbitraje, dependiendo ya de cada entidad o de cada caso, ¿no? Puntual. La controversia derivada de los contratos celebrados entre entidades del Estado pueden también someterse a arbitraje si se pueden someter al arbitraje. El Estado puede someter arbitraje nacional a las controversias derivadas de los contratos que se leen nacionales o extranjeros domiciliarios. También se puede someter a un arbitraje internacional. Disposiciones generales. La controversia que surge entre las partes sobre la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia o invalidez del contrato se resuelve mediante conciliación, una junta de resolución de disputas o arbitraje, bajo responsabilidad del titular o quien se le haya delegado la función de evaluar tal decisión de conciliar o rechazar una propuesta. ¿Eso qué indica? Que acá hay 3 maneras de solucionar una controversia. O bien puede hacerse a través de la conciliación, o bien puede hacerse a través de la resolución de junta de disputas, o se puede hacer a través del arbitraje, ¿no? Entonces, las entidades deben registrar las actas de conciliación de acuerdo total o parcial en el SEACE bajo responsabilidad dentro de los 10 días calendarios. ¿Qué significa? Si yo tengo una controversia entre el contratista y la entidad de 5 puntos, por ejemplo, pero voy a la conciliación y llego a conciliar sobre 3, entonces esta acta debo comunicarle dentro de los 10 días hábiles de suscrita a la OCE, para que tenga conocimiento que 3 ya estuvieron subsanadas. Sin embargo, esas 2 voy a proceder al arbitraje. Convenio arbitral. El convenio arbitral puede encomendarse a una organización y administración de un arbitraje a una institución arbitral debidamente acreditada ante el OCE, ¿no? Y también podríamos escoger 2. O un convenio arbitral que hace en los centros de arbitraje que deben estar registrados y que en la OCE hay un registro. Eso es por una decisión. Y la otra decisión vendría a ser el arbitraje institucional, que es el propiamente dicho, el que elabora la OCE. Es decir, cuando yo me someto a un arbitraje institucional, la OCE es quien va a regular todo el arbitraje y va a terminar en un laudo arbitral. En cambio, si yo tomo la decisión del convenio arbitral, es a través de un centro arbitral, un centro de arbitraje, ¿no? Que debería ser privado, pero que también tiene validez porque esos acuerdos de ese arbitraje deben estar también comunicados a la OCE y la OCE los va a registrar. La OCE organiza, administra un régimen institucional de arbitraje especializado y subsidiario para la resolución de controversias. Es decir, la OCE, en este caso, si yo me someto a un arbitraje institucional, ellos van a ser los que van a reglamentar, llevar a cabo y terminar con la sentencia, que la sentencia vendría a ser el laudo arbitral. ¿Cuáles son las materias no conciliables o arbitrables? Las que interesan al orden público, las que versan sobre delitos o faltas, las directamente concernientes a las atribuciones o funciones del Estado. Controversias pueden surgir desde el momento en que se firma el contrato hasta que termina la liquidación o hasta la etapa de liquidación. Desde el momento que firme el contrato el contratista, en cualquier momento podría surgir un arbitraje, hasta la última etapa, que quiere decir hasta la liquidación. Cuando la liquidación ya está consentida, se termina la relación contractual y por lo tanto ya no hay derecho a una controversia. Cuando está debidamente consentida la liquidación. Si no está consentida, todavía podría haber controversia y podría resultar un arbitraje. Bueno, en lo que podemos resaltar en esta nueva ley y reglamento es en la famosa Junta de Resolución de Disputas, que pueden ser sometidas a arbitraje siempre y cuando la parte que se encuentre en desacuerdo haya manifestado oportunamente su disconformidad. ¿Qué significa? Que si nosotros tomamos la decisión ya de que nuestra controversia desde el momento que se firmó el contrato, o capaz no es desde ahí, sino desde el momento que se ejecuta la obra, nosotros podemos pedir someternos a una junta de resolución de disputas. Significa que el interesado, en este caso el contratista, puede mandar un escrito a la entidad
y solicitar una adenda al contrato donde indique que nos sometemos a que cualquier controversia pueda ser resuelta con una junta de resolución de disputas. ¿Qué significa? Si la Junta de Resolución de Disputas es para agilizar netamente las controversias en el aspecto técnico, si a pesar de eso hemos llegado a un acuerdo, pero el contratista no está de acuerdo con lo que decide la Junta de Resolución de Disputas, esto significa que yo puedo tener la oportunidad de manifestar mi disconformidad y debo interponer el arbitraje dentro de ¿qué? De los 30 días hábiles siguientes, ¿no? A la recepción de la obra, ¿no? Acá hablamos de un tercero imparcial. El árbitro o tribunal arbitral resuelve las controversias. Las partes se obligan a cumplir lo que resuelve el tercero, el tipo de arbitraje según el convenio arbitral. El institucional es el que he dicho. ¿Cuál es? ¿Dónde puedo encontrar yo un arbitraje institucional? La Cámara de Comercio, la Universidad Católica del Perú. Hay muchos centros, pero obviamente, reitero, valga la redundancia, debe estar inscrito en la OCE para que le dé legitimidad. El arbitraje ad hoc son árbitros designados expresamente, ¿no? Y el institucional, que es el que lleva a cabo la OCE. Bueno, el arbitraje ad hoc no se aplica mucho, pero de todas maneras en la diapositiva lo estamos manteniendo. Lo más común que vamos a ver es o institucional o el que es por centros de arbitrajes. Arbitraje. En cada caso del tribunal arbitral son 3 miembros, tanto sea lo lleves en la parte privada o lo lleves a la OCE. Son 3 miembros. Cada parte designa un árbitro. O sea, ambas partes, contratista, hacemos el ejemplo de contratista, que es lo que más se ve. Contratista, entidad, cada uno designa un árbitro y estos a su vez van a escoger a un tercero, que vendría a ser el presidente. Podría haber excepción de caso de un árbitro único siempre y cuando esté un acuerdo de ambas partes. Si no designan ambas partes, no designan un árbitro, pues ellos pueden pedir a la OCE que lo designe, en vista que la OCE tiene una lista de árbitros reconocidos e inscritos, los cuales podrían brindar el apoyo en los servicios de árbitro. Los árbitros deben aceptar por escrito su responsabilidad y los árbitros deben ser independientes e imparciales. Hay un perfil también para ser árbitro, no es simplemente cualquier persona profesional, tiene que ser en primera instancia abogado, colegiado, titulado y habilitado. Ese es el requisito número 1. Los ingenieros solamente podríamos ser árbitro en la resolución de junta de disputas. Ahí sí podríamos nosotros, porque es netamente para resolver controversias de carácter técnico. Pero si hablamos de arbitraje institucional o de los arbitrajes a través de los centros de arbitraje, tiene que ser abogado de profesión. Convenio arbitral. Acuerdo de ambas partes que deciden someter a árbitro todas las controversias o ciertas controversias que han surgido o podrían surgir en una determinada relación contractual, en este contrato, ¿no? Convenio arbitral, ambas partes pueden encomendar la organización y administración de arbitraje a una institución arbitral, que es lo que les estoy a un tercero, una Cámara de Comercio, podría ser una Universidad Católica u otro, ¿no? Debidamente acreditada por la OCE. Entonces, en este sentido, la acreditación de la institución arbitral debe ser verificada por el funcionario que suscribe el contrato. En este caso, la entidad tendrá que verificar que ese centro arbitral está inscrito en la OCE. Eso ya se ve en la etapa si es que surge un árbitro. El OCE publica en su portal institucional la relación de instituciones arbitrales acreditadas, así como los convenios arbitrales tipos. No le vuelvo a decir, en la OCE entra usted a la página y van a ver toda la relación de los centros debidamente acreditados. El desarrollo de un arbitraje. La solicitud de arbitraje. En caso las partes no se hayan sometido a un arbitraje institucional, que vendría a ser OCE, o no hayan pactado al respecto, el arbitraje se inicia con la solicitud de arbitraje dirigida a la otra parte por escrito, con indicación del convenio arbitral, incluyendo la designación del árbitro cuando corresponda. La designación del árbitro por parte de la entidad debe ser aprobada por el titular o por quien haya delegado la función. ¿Qué significa? Que la designación del árbitro de la entidad debe estar reconocido.
con un documento o algún documento por escrito que sustente el reconocimiento del árbitro que va a ser nuestro representante ante esta situación o ante esta controversia. Solicitud de arbitraje. La solicitud también debe incluir un resumen de la controversia a ser sometida al arbitraje, es decir, un resumen ejecutivo de qué es lo que estamos sometiendo a la materia arbitral, cuál es el problema. No sé, capaz un desacuerdo en el monto de una liquidación, capaz un desacuerdo en la desaprobación de una ampliación de plazo, capaz la aprobación de una ampliación que es por 15 días, sin embargo, según su posición, es más de 15, 20, 30. Hay que detallar cuál es la razón por la cual estamos yendo a un arbitraje. Ahora, las comunicaciones deben realizarse en los domicilios válidos. ¿En qué parte? En los domicilios válidos que se señalan en el contrato. La respuesta del arbitraje. La parte que reciba la solicitud del arbitraje ya debe responder por escrito en un plazo de 10 días hábiles, dados obviamente a partir del día siguiente de haber recepcionado la respectiva solicitud, con la indicación de la designación del árbitro. Vuelvo a repetir, en el caso de la entidad, debe ser aprobado por el titular de la entidad o quien le hayan delegado tal función. También puede indicar que la respuesta puede contener una ampliación o réplica respecto a la materia controvertida. ¿Qué significa? Si a mí me están comunicando el inicio de un árbitro con el asunto en sí arbitral y estoy obviamente ya presentando mi árbitro, yo a la hora de contestar y decir mi árbitro también puedo contener que una ampliación o una réplica. Puedo yo desconocer mi posición ante esta situación que estamos llevando a arbitraje es la siguiente, o sea, vendría a ser mi posición, ¿cómo se llama? ¿Cómo le explico? A ver, por ejemplo, el contratista me dice que yo someto a arbitraje una ampliación de plazo que yo he solicitado 50 días, sin embargo ustedes con acto resolutivo solamente me han aprobado 15. Mi posición es sobre los 50 y mi árbitro es tal. Entonces la entidad que responderá presentando a su designación de árbitro y la réplica a eso. ¿Qué significa? Que él va a ratificar su posición. Señor, yo ratifico mi posición, no son 15 días, no son 50 días, son 15 días, ¿me entienden? O sea, es mi posición en sí ante una demanda, ante un pedido de arbitraje sobre un hecho muy puntual. Eso es lo que quiere decir. Ahora, lo que dice, la falta de respuesta no interrumpe el desarrollo del mismo ni los respectivos procedimientos para que se lleve a cabo la conformación del tribunal arbitral. Significa de que si no respondes, no. Entonces ya es bajo tu responsabilidad. Pero en este caso sí, seguro que si no responde, capaz de que no han encontrado un árbitro, se recomienda que le pida a la OCE, pues se designe un árbitro de acuerdo a la relación que ellos tienen. El arbitraje es el resuelto por un árbitro único, sí podría ser. O sea, lo vuelvo a decir, de acuerdo a la envergadura de la obra y a la materia a la cual está sometida a arbitraje, puede haber un árbitro único si ambas partes lo deciden con mutuo acuerdo. Si no, definitivamente tendrá que ser 3 personas, de parte cada uno, y ellos escogen al tercero, y el tercero vendría a ser el presidente de esta situación, el presidente de todo este proceso arbitral. Ahora, sobre los arbitrajes ad hoc, tratándose de controversias cuya cuantía sea mayor a las 1000 UITs, o montos a las 1000 UITs, igual o superior a los montos de 1000 UITs, y falta de acuerdo de partes en caso de dudas, serán resueltos por un tribunal arbitral conformado por 3 árbitros. Bueno, acá tenemos una diapositiva donde más o menos le da un pequeño resumen en lo que compete a los árbitros. Los registros administrativos arbitrales, ¿no? La finalidad es ser transparente en la información que consiguen los profesionales a nivel nacional, se consideren actos para desempeñarse como árbitros o secretarios arbitrales en materia de contrataciones del Estado, conforme las directivas que emana la OCE. Los procedimientos de inscripción en el Registro Nacional de Arbitraje o en el Registro Nacional de los Secretarios Arbitrales son de aprobación automática y los regula mediante directivas aprobadas por la OCE. Estos registros son publicados por OCE en su portal institucional.
Esta información declarada en el Registro Nacional de Árbitros no exime a los profesionales de cumplir con el deber de informar en los respectivos procesos arbitrales en los que participen, debiendo ser el caso acreditar ante las partes o ante el competente el cumplimiento de las calificaciones y exigencias legales para asumir el cargo. Asimismo, en este Registro Nacional de Árbitros no desconoce la facultad de las partes en un arbitraje de cuestionar por las vías pertinentes el incumplimiento de las calificaciones y exigencias cuando sí lo advierte. La instalación del arbitraje. Salvo las partes que hayan sometido un arbitraje institucional, una vez que los árbitros hayan aceptado sus cargos, cualquiera de las partes puede solicitar al OCE la instalación de un árbitro único o del tribunal arbitral dentro de los 20 días siguientes de conocida la aceptación de estos según corresponda. Para tales efectos, en las instalaciones de la OCE se pueden realizar tal situación, ¿no? En la instalación del arbitraje. Normalmente se realizan ahí. Dentro de los 10 días de realizar la instalación del árbitro único o del tribunal arbitral, cualquiera de las dos partes, se trate de un arbitraje ad hoc o institucional, las entidades bajo responsabilidad de titular o de quien se haya delegado la función debe registrar en el sistema electrónico de contrataciones, el SEACE, los nombres, apellidos completos del árbitro único o de los árbitros que conforman el tribunal arbitral y del secretario arbitral. O sea, esto no queda acá, en el SEACE también hay que registrar en el caso de presentarse arbitrajes. El laudo. El laudo vincula a las partes del arbitraje. El laudo prácticamente es pues la sentencia. ¿La sentencia de qué? De todo un proceso de arbitral, de todas las designaciones, la instalación del tribunal, justamente las citaciones a ambas partes a la presentación de su defensa, a la presentación de sus alegatos, a los sustentos orales, a las preguntas indicadas por ambas partes. Es como un juicio que al final va a terminar en un laudo arbitral. Es responsabilidad del árbitro único o del presidente del tribunal arbitral registrar correctamente el laudo arbitral en el SEACE, así como sus integraciones, exclusiones, interpretaciones, rectificaciones. O sea, todo el proceso en sí que les indico, todo debe estar debidamente registrado. El laudo arbitral es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, debiendo notificarse las partes en forma personal y a través del SEACE para efectos de su eficacia. Contra dicho laudo solo cabe interponer recurso de anulación. Las sentencias que se resuelven en materia definitiva de recurso de anulación deben ser emitidas por el Procurador Público de la entidad. ¿Cuándo es un recurso de anulación de un laudo? Contra el laudo solo puede interponerse un recurso de anulación por la única vía de impugnación del laudo y tiene por objeto la revisión de su validez y solamente procederá en las siguientes causales. ¿Cuáles son las causales para yo presentar un recurso de anulación de un laudo? Son que la parte que solicita alegue, o sea, alegar significa sustentar, presentar sus alegatos, pruebe que el convenio arbitral es inexistente, nulo, inválido o ineficaz, que una de las partes no haya sido debidamente notificada, es decir, cuando se te notifica y tú no has sido de conocimiento, o sea, una notificación no ha seguido el procedimiento debido y prácticamente no le consta que haya llegado al domicilio respectivo de cualquiera de los ingresados, entonces esta notificación es inválida, puede caerse. Por eso dice, no ha sido debidamente notificada. Ese es uno. O también no haya sido debidamente notificada el nombramiento de un árbitro o las actuaciones arbitrales. Todo este proceso de que se realiza durante el tiempo que dure una controversia y la solución a través del arbitraje, un año, entre un año o 2 años, ¿no? Dependiendo de la complejidad, siempre todo tiene que estar debidamente notificado. Si uno demuestra que en una de estas etapas no ha sido correctamente notificado, ese es un vacío y podría ser una causal de pedir un recurso de anulación a un laudo. ¿Por qué? Porque simplemente estás vulnerando los derechos de la otra persona o de la entidad o del contratista. O sea, en ese sentido hay que llevar un correcto control si cada etapa que estamos avanzando en este tribunal o en esta situación no ha sido debidamente notificado.
que la composición del tribunal arbitral por las actuaciones no se ajustan de acuerdo a las partes. Es decir, la composición del tribunal arbitral, ¿se acuerda que les dije que primero puede haber un árbitro único, si es en más partes? Y después les dije que cada uno designa su árbitro y después, en mutuo acuerdo, van a designar a un presidente o le pueden pedir a la OCE que obviamente ellos pues nos apoyen en la designación del tercero. Si este procedimiento establecido no se ha cumplido al pie de la letra, esta composición al designar al presidente no está acorde a ley, esa puede ser una causal para un recurso de anulación de un laudo. Que el tribunal haya resuelto sobre materia no susceptible del arbitraje, que el tribunal haya resuelto sobre cosas o sobre materias o sobre reclamos que no están, que no son parte del arbitraje. Pues ahí también puede decirse que el recurso de anulación del laudo es procedente. Sigamos, que según las leyes del objeto de la controversia no es susceptible o laudo es contrario al orden público internacional. Las 4 primeras causales que hemos indicado solo serán procedentes si fueron objeto de su reclamo en ese debido momento por la parte afectada o fueron desestimadas. ¿Qué significa? Que así puede ser que en todas las causas que les he indicado tengan razón, pero no solamente es suficiente la razón, sino que hay que debidamente presentarlo en el plazo que estipula. Si tú tienes la razón y no lo presentas en el plazo respectivo, te vas a perder derechos. No procede la anulación del laudo si la causal que se invoca ha podido ser subsanada mediante rectificación, interpretaciones, integraciones o exclusión del laudo y la parte interesada no cumplió con solicitarlo. ¿Qué significa? Un ejemplo, que me entiendan. Si una resolución tiene algún error material y se puede solucionar a través de una rectificación mediante una fe de ratas, entonces esa es una resolución. Lo mismo resulta en la parte del arbitraje. Eso es lo que nos quiere decir. Que no procede anulación del laudo si la causal que estoy invocando ha podido ser subsanada en esos momentos a través de estos actos de procedimiento administrativo que pueda yo rectificar en su momento. O sea, eso sí no es procedente, eso es lo que nos quiere decir. Los principales errores. El árbitro designado por una de las partes no es su abogado. Las partes o árbitros pueden ordenar peritajes. Sí, es verdad. El árbitro, para mayor sustento a nivel técnico, podría hacer valer el derecho de pedir una pericia, el apoyo técnico de un profesional. En este caso, si somos los ingenieros, que haga una pericia en cuestión del análisis a mayor detalle de esa dichosa ampliación o capaz en la valorización de los mayores gastos generales o en la revisión del monto que resulta una liquidación de obra que está justamente en arbitraje. Eso se llama que pueden ordenar peritajes. Existen entidades que optan por no designar árbitros ni apersonarse al proceso. Deben comparecer aún cuando consideren que el arbitraje no es la vía o ésta no ha caducado. ¿Qué significa? Que necesariamente desde el momento en que ya te inician un arbitraje no lo debes dejar. Debes tú ponerte a derecho, porque si no, eso va a caminar y al final todo va a ser en perjuicio de la persona que no está poniéndose a derecho. Eso en la entidad es perjudicial, pero eso es responsabilidad del procurador. Todo lo que es defensa de la entidad, de los intereses de la entidad, es el procurador, la persona encargada que deberá de tomar todas las acciones del caso para poder llevar a cabo este arbitraje. Bueno, señores, esto es todo lo que podría manifestarle en cuestión arbitraje. Y solamente me queda recomendarles lo siguiente. Si está en las posibilidades de ambas partes, tanto contratista, consultor o entidad, llegar al término de una controversia sin llegar al punto del arbitraje, es decir, con la Junta de Resolución de Disputas, si es que se han sometido o no lo han hecho, con la conciliación sería lo más recomendable, en vista en que cuando hay una controversia, amarra que no puedes realizar una liquidación. Cuando tú terminas una obra, recepcionas una obra y tienes que hacer la liquidación,
si en la etapa de liquidación hay un arbitraje pendiente por resolver, no puedes liquidar la obra. Es decir, no vas a poder terminar el proceso administrativo si es que tienes arbitraje en ampliaciones de plazo. Pero lo más delicado vendría a ser si es que hay una resolución de contrato. Entonces, no sabes, estás con las manos atadas, porque hasta que no haya un laudo arbitral, tú no puedes tomar la decisión de liquidar, de cerrar esa obra y de continuar, sea a través de un tercero, otra contratación o administración directa, no vas a poder terminar la obra, que va a generar un atraso. Por lo tanto, ese atraso va de la mano con ¿qué? Con deterioro de la imagen de la entidad y con problemas hasta sociales que podrían ocurrirse porque la obra no se ha terminado. Es decir, en buenos términos, es mejor llegar a una conciliación en medida de lo posible. Si no se puede llegar a eso, bueno, te someterás al arbitraje, pero desde ahora te digo, mínimo un arbitraje no baja aproximadamente de 2 años. Y en esos 2 años, el contratista tiene la responsabilidad de tener vigente la carta de fiel cumplimiento. Y de acuerdo a lo que determine el laudo, si es a favor del contratista, la entidad tendrá que pagarle todo lo que ha demandado, encima los gastos operativos, los costos y los gastos, que es lo que dicen los abogados, y encima todos los daños, prejuicios, todos los costos que acarrea haber mantenido una carta fianza de fiel cumplimiento vigente. Es decir, piénsenlo bien antes de irse a un arbitraje. Lo mejor de todo es llegar a buenos términos. Ojo, durante el tiempo que dure el arbitraje y hasta que no haya un laudo, se puede llegar a conciliar en cualquier etapa. ¿Qué significa? Si falta poco para un laudo, pero al final y al cabo la entidad y el contratista llegan a un mejor entendimiento, ¿no? Y retiran esta situación o manifiestan su conciliación a través de un acta en los puntos controversiales, entonces ahí también podría quedar. Hasta que no haya un laudo, uno se puede retirar o puede llegar a un acuerdo mutuo. Bueno, estimados, espero que esta información le haya ayudado para que puedan saber un poco más lo que es un arbitraje. Hay que tener bastante cuidado porque en este tema netamente es muchos aspectos de derecho. Nosotros como ingenieros apoyaremos en la parte técnica, pero de acuerdo a lo que vean, investiguen más, es más fondo derecho, o sea, más es la facultad de los abogados propiamente dicho. Pero eso no inmerca la responsabilidad y el apoyo que estamos obligados, el área usuaria, el área operativa, en brindar toda la información y el asesoramiento técnico y el acompañamiento al procurador y al árbitro cuando vaya a la OCE a sustentar o cuando vaya a los centros de arbitraje a sustentar nuestra posición para poder terminar con esta solución de controversia a través de un laudo arbitral. Espero que le ayuden mucho a esta información y conmigo hasta pronto. Muchas gracias por la atención y permiso. Estimados participantes, vamos a resolver varias dudas o consultas que han sido formuladas respecto a este curso, como son las siguientes. Las últimas modificaciones de este reglamento ya están estipulando en la ley, más que todo en el reglamento, sobre la garantía de la obra. Si bien es cierto, anteriormente estipulaba 7 años, pues ahora están poniendo hasta como mínimo 7 años de garantía. Hay algunas entidades de que se están pasando la mano y están poniendo más de 7 años. En primer lugar, señores, tienen que tener el debido cuidado del caso. Revisen las bases. Si en las bases, ¿qué dicen? Si en las bases están, pues, de alguna manera exagerando la garantía, 10, 15, 20 años, no lo sé, entonces ustedes tienen que hacer valer sus derechos. Hagan la absolución, hagan la consulta respectiva dentro del cronograma del proceso de selección. Pidan que sustente la entidad cuál ha sido el criterio, cuál ha sido el análisis que han realizado para poner determinado tiempo como garantía. ¿Me entienden? Pongan esa situación, porque si no lo ponen,
lamentablemente eso se va a dar como aceptado, como base integrada, como parte del contrato, y obviamente eso ya queda o lo hay sacramentado y van a tener que cumplir. Es decir, tienen una relación, a pesar de haber terminado la obra, a pesar de dar liquidado, consentido, pues tienen ese compromiso de la garantía del servicio, de la garantía de esta obra. Ahí hay que tener cuidado. ¿Qué pasa si en el momento de la recepción de la obra, en una obra de saneamiento, resulta que el buzón está dentro de una propiedad privada? ¿Qué hago ahí? ¿Yo como comité de recepción puedo observar? Claro que puedes observar, ¿ya? Y ahí es un jalón de orejas a la supervisión. Voy a jalarle la oreja a la supervisión porque esa observación que se refleja a través del comité de recepción debió ser subsanada en la etapa de la ejecución. Debió revisar los planos, debió solucionarse a través de una consulta de proyectista o una modificación dependiendo del caso. No puede ser que el comité a estas alturas recepcione una obra y me doy cuenta que un buzón está dentro de un terreno privado. Eso es ilógico. Eso ha debido solucionarse en la etapa de la ejecución. Pero sí es procedente observar. El comité tiene toda la facultad de hacer la observación mediante el pliego de observación. El pago de los mayores gastos generales de una ampliación de plazo de una prestación adicional, pues ¿por qué no se paga si también hay que pagar? No, señores, cuando se aprueba una prestación adicional, ya está inmerso los mayores gastos generales. Por lo tanto, en una ampliación de plazo ya no reconozco mayores gastos generales de la prestación adicional. Solamente voy a reconocer el plazo, la ampliación del plazo, que va a conllevar ¿a qué? A un cronograma reprogramado y me va a indicar una nueva fecha contractual de término modificada. No reconocimiento mayores gastos generales, porque estaría haciendo doble pago. Eso no está permitido. Cuidado con eso. Cuando hay que pagar el mayor gasto general de una ampliación de plazo, ¿pago los fijos y los variables también o solamente pago uno de ellos? ¿Y por qué? Pregunta que me le hicieron. En primer lugar, cuando se pagan los mayores gastos generales de una ampliación de plazo debidamente consentida con acto resolutivo, solamente reconozco los mayores gastos generales variables, los mayores gastos variables que están directamente relacionados con la ejecución de la obra. Los fijos no, porque los fijos ya se hicieron los gastos debidos en la etapa de ¿qué? Del proceso en sí. Esos son los fijos. Esos ahí quedan. Yo no tengo por qué reconocerlos. ¿Cuáles son los gastos generales que debo yo determinar en una prestación adicional? ¿Cuál es? ¿Qué porcentaje debo aplicar? Señores, no es que debo aplicar. Yo simplemente tengo que elaborar un expediente técnico con la misma estructura aprobada del contrato, del expediente contractual. ¿Qué significa? Que la estructura del presupuesto, que todos los gastos generales, básicamente los variables, tengo que respetarlos, variables y fijos cuando es una prestación adicional. Esa misma estructura debo mantenerla, respetarla y analizar, ¿no? De acuerdo, cuáles sí corresponden y cuáles no corresponden, pero básicamente la misma estructura, porque ya está reconocido, porque ya es contractual, porque ya está suscrito por los interesados. ¿No? Hay que tener cuidado del caso, de acuerdo a la prestación. Ejemplo, si hay una prestación adicional donde solamente participaría arquitecto y estructura y no los ingenieros de las otras especialidades, entonces yo no le voy a pagar eso porque no hay participación, ¿no? Si es una obra grande donde me dice que en el expediente contractual pago de la torre grúa, ya, pero yo veo que esta prestación adicional ya no es necesario la torre grúa, no le voy a pagar, ¿no?
Entonces tengo que tener ese criterio del caso. Pero en sí, debo tratar de respetar la estructura primogénita inicial del expediente contractual. ¿El residente puede conformar el comité de recepción? La pregunta del millón es a ustedes. ¿El residente para quién trabaja? ¿Para la entidad o para el contratista? Para el contratista. Entonces, él no puede conformar el comité, simplemente porque el comité va a ir a recepcionar la obra, va a ir a verificar que la obra se cumpla dentro del expediente técnico, los planos y todos los actos resolutivos aprobados por la entidad. O sea, le va a revisar, va a verificar el trabajo del residente. Entonces, no puede conformar, pero no va a ser juez y parte. Él mismo no se va a observar su trabajo, pues. Entonces, no puede conformar. Y en los casos de hospitales y de centros educativos, yo podría proponer que conforme el expediente técnico algún especialista, por ejemplo, en un hospital, para que me apoye en la revisión de la implementación, porque capaz el expediente es estructura más implementación. Podría él apoyarme, podría conformar el comité. Es una situación muy singular, pero podría hacerlo, claro que sí, porque la norma dice de que el comité, de ser necesario, puede contratar expertos profesionales para que le ayuden a ¿qué? A verificar, hacer las verificaciones como comité de recepción en algunas especialidades que no domine. Entonces, ¿qué más que un interesado del hospital, ¿no? Que me pueda apoyar en la revisión de los implementos, de las máquinas, de los equipos, que capaz es parte del contrato en su entrega, pero yo no soy especialista, yo no sé esas cosas, el comité tampoco. O capaz en un colegio, ¿no? El tipo de maquinaria de la implementación o los equipos de cómputo. Yo no soy especialista, no soy ingeniero de sistemas, pero sí podría yo pedir el apoyo, claro que podría pedir, o la contratación de algún experto. O sea, todas las acciones que sustenten la seguridad de que al momento de verificar esa obra para poder recepcionarla, cumpla con el expediente, esté la garantía, el pago esté debidamente sustentado y que me garantice la obra de calidad y su funcionamiento de forma integral, es válido. ¿Qué hago yo si sentar yo el cambio de mi residente no encuentro a uno con las mismas calificaciones? ¿Qué hago? Bueno, simplemente yo te recomiendo, presenta uno de muy similar características y bueno, esperemos el pronunciamiento de la entidad. Pasan los 8 días, está aceptado, y asiéntalo en cuaderno. Y si pasara que sí se pronuncia dentro del plazo, bueno, tendríamos que analizar la situación. ¿Qué es lo que pasa, no? ¿Por qué no se consigue? Y ahí podríamos nosotros proponer alguna solución, pero siempre y cuando, con opinión legal, no de acuerdo a la coyuntura, y de ser necesario alguna adenda al contrato. O sea, hay que ver. La mayoría de los casos aprueban porque el Estado pues es un poco lento para resolver o para responder. ¿Qué pasa, ingeniera, si a la hora de presentar mi cronograma reprogramado, pues el supervisor incumple en informar y la entidad por ende también? ¿Qué hago? ¿Se da por aprobado? ¿Tengo que retirar el pedido? ¿Cómo hago? Simplemente no te hagas problema. Si tú has cumplido con presentar tu cronograma reprogramado dentro del plazo, entonces tú estás a derecho. Ya responsabilidad del supervisor, que es parte de la entidad de alguna manera, entonces si él ha incumplido, la entidad tomará acciones, pero si la entidad no responde, eso es a tu favor. Se da por consentido tu nuevo cronograma reprogramado. Si en las bases me indican ya que tengo que presentar a un residente en la especialidad 2 años, sin embargo en las bases no me dice, solamente me dice que es en la especialidad y es un colegio o es un hospital. O sea, ¿tiene que ser netamente full colegio o full hospital? Señores, esa es una consulta, válido como una consulta. Pregunta tú, señor, en lo que compete a la experiencia del residente, 2 años en especialidad,
estoy presentándome en este proceso de selección que es para la construcción de un hospital tipo 3. Ya, esta experiencia debe ser netamente la experiencia residente en obras de hospitales tipo 3 o podría ser en obras similares como tal. Entonces la entidad te responderá, no, es sobre solamente hospitales tipo 3 o capaz abre el abanico y digo, no, en obras similares como son hospitales tipo 1, hospitales tipo 2, postas, eso ya será la respuesta. Si esa respuesta va a conformar las nuevas reglas de este proceso de selección que van a estar definidas en donde en las bases integradas. ¿Qué pasa si yo al momento de hacer el pliego de observaciones, ejecutar el pliego de observaciones, ¿no? Y definitivamente me están, de las 18 o 20, de las 20 observaciones, solamente 18 dicen bien y 2 estoy en controversia. ¿Qué hago? ¿Qué haces? Tienes que seguir el procedimiento establecido en el reglamento. Comunicar, el comité comunica al titular, el titular se pronuncia entre los 5 días. Si es a tu favor, se te aprueba a las 20, a favor del contratista. Y si se mantiene esa posición, entonces es una controversia. Si es una controversia, haz uso del derecho a que vayas a una conciliación o un arbitraje. Yo creo que con estas diversas consultas que me han estado realizando en el momento del dictado de este curso taller, o también consultas que en otras exposiciones he tenido la oportunidad de absolverlo, sean muy provechosas para ustedes, para que tengan de alguna manera pues algunas dudas ahí que hayan quedado y que esta información pueda pues sustentarlo sus acciones a seguir, ¿no? Entonces, sin más que explicarles, les agradezco la atención del caso y cualquier cosa, solamente les pido el compromiso siguiente. Capacítense, investiguen, hay que tratar de actualizarnos porque siempre en obras públicas las normas son muy cambiantes y hay que estar actualizándonos para poder tener la respuesta en el momento oportuno y sobre todo para poder tomar decisiones debidamente fundamentadas, no tengamos problemas cuando nos hagan las auditorías correspondientes o los exámenes especiales a cargo de las comisiones auditoras externas o a cargo de la misma Contraloría de Federal de República, ¿no? También revisen sus ROF y sus MOF para que ustedes sepan hasta dónde pueden actuar y hasta dónde ya no deben actuar. ¿Ya? Y si son externos, también, para que de alguna manera pues puedan conversar con el funcionario y pueden llegar a buen acuerdo. Y obviamente a veces ellos tienen algunas dudas, pues ustedes también están en capacidad de poder apoyarles para una mejora de alguna decisión que hay que tomar. Estimados participantes, muchas gracias por la atención y hasta otra oportunidad. Gracias.